Durante sus casi 40 años como el jefe máximo de la empresa, vimos un sinfín de prospectos traídos por el propio Vince McMahon, con la esperanza de que fueran la siguiente gran cara de la empresa, y aunque si bien lo logró con algunos, fueron muchos más los que pasaron sin pena ni gloria, siendo en especial luchadores totalmente reemplazables y genéricos, teniendo el privilegio de ser escogidos por Vince únicamente por cumplir sus exigencias de verse físicamente poderosos. Aunque de entre todos los ejemplos que podemos dar, existe uno que aún hoy en día se mantiene en la empresa, aunque su realidad actual es bastante distinta a la que se había planteado para él desde el principio. Austin Tyler White, o mejor conocido como Austin Theory, es un luchador de apenas 28 años de edad, y que a sus 25 años llegó por todo lo alto a la empresa, rápidamente escalando peldaños, consiguiendo victorias y protagonismo a un nivel exagerado, siendo un apadrinado por Vince McMahon no solamente tras bastidores, sino también en el kayfabe. Pero así como de rápido llegó su ascenso, una vez que Vince quedaba fuera de la empresa, el hype y la expectativa por Theory fue bajando de poco en poco, a tal grado de que hoy en día no es la sombra de lo que alguna vez fue. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó con Austin Theory? En verdad es del todo cierto que Triple H se ha encargado de enterrar al último prospecto de Vince únicamente por venganza. Yo soy Drowens y te doy la bienvenida al ascenso y caída de Austin Theory. Austin empezó su carrera formalmente en el año 2016, aunque ya desde joven demostró su interés por el deporte y la actividad física, viniendo del mundo del fisicoculturismo. Empezaría de poco a poco a ganar experiencia en el mundo del wrestling. En poco menos de 3 años, Theory ya había cosechado varios logros y pasos por múltiples empresas, llegando a ganar en sus primeros años el campeonato mundial pesado de la World Wrestling Alliance, el campeonato peso pesado de la extinta empresa de Crash y su logro más impresionante, ostentar por más de 300 días el campeonato de Evolve. Tras un muy breve paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre en el año 2019, Theory lograría uno de sus más grandes sueños, ser firmado por WWE, y tras 3 meses de estar en el Performance Center, Theory haría su debut en NXT enfrentando a Roderick Strong por el campeonato norteamericano. No pasó ni medio año y en marzo de 2020 ya estaba haciendo su primera aparición en el main roster, siendo juntado con Zelina Vega, Ángel Garza y Andrade. Aunque eso no quedaba ahí, pues más adelante sería reclutado como un discípulo de la nueva personalidad que estaba en su etapa del Mesías, aunque su alianza no duraría mucho, y por alguna extraña razón, en cuestión de una semana para otra, Austin Theory fue sacado de la alianza y no volvió a aparecer junto a Rollins ni a ser mencionado, siendo todo un misterio el porqué de la tan abrupta decisión, y aunque tal cual nunca hubo una respuesta clara, múltiples medios como Fightful Select comunicaron una razón algo turbia, pues en redes sociales el nombre de Austin Theory fue señalado durante el movimiento llamado Speaking Out, un movimiento muy parecido al Me Too del año 2019, con la finalidad de exponer casos de acoso y maltrato sexual dentro de la industria. Si bien el movimiento tuvo un enfoque principalmente en el Reino Unido, esto tuvo consecuencias internacionales. Por el lado de WWE se sabe que Jack Gallagher, Ligero y Travis Banks fueron despedidos por aparecer en dichas acusaciones. En AEW, Jimmy Havoc sería despedido, así como otros más fueron suspendidos. Aunque a diferencia de casos como el de Gallagher, que fueron acusados directamente por personas específicas, el nombre de Austin Theory simplemente era ocasionalmente mencionado en hilos sobre este movimiento, aunque nunca hubo una acusación directa contra él. Aún así, existió fuerte especulación que esta fue la razón principal por la que Theory fue sacado abruptamente de una rivalidad tan importante como lo era en ese momento Rey Mysterio contra Seth Rollins. Una vez que las cosas se calmaron, Theory volvería a televisión, aunque ahora a NXT, y aunque esto parecía que era una clara señal de que Vince había perdido la fe en el joven prospecto, esto no sería así. Theory regresó a NXT para seguir mejorando y desarrollándose en el ring, aunque su paso por la marca amarilla no destacaría mucho, siendo principalmente su alianza junto a Gargano, Candice LeRae, Indy Hartwell y Dexter Lumis lo más destacado de su paso. Ya para finales de 2021, Vince McMahon estaba convencido de que ahora sí era el momento oportuno de que Austin Theory se diera a conocer en el main roster de WWE, por lo que en la edición del 4 de octubre del 2021 en Monday Night Raw, Theory haría su debut, llegando por todo lo alto, derrotando a luchadores como Jeff Hardy o Dominic Mysterio, con un personaje totalmente diferente al que ya habíamos visto, ahora mucho más egocéntrico y burlón, teniendo como distintivo tomarse una selfie luego de derrotar a alguien. Tras una racha de victorias impresionante en sus primeras semanas, representaría a Raw en Survivor Series y esa misma noche le agarraría el huevo a Vince McMahon. Así es, Austin Theory se había robado el huevo de Cleopatra que Vince había conseguido. Ya saben, una de esas cosas raras de Vince que honestamente no importa mucho para este video. El asunto es que el hecho de que lo haya robado a nivel storytelling dejó impresionado a Vince por tener las agallas de robarle algo de tanto valor al jefe de la empresa. Asimismo, Vince diciéndole a Theory que había algo en él que le recordaba
recordaba suyo de joven, y a menos de 2 meses de haber llegado a la marca roja, Vince le cedió una oportunidad por el campeonato de WWE que sostenía Big E, aunque no lograría ganarlo. Para este punto, Vince tenía claro una cosa: tenían una expectativa muy alta en la joven promesa, estando en la órbita del campeonato por meses, además de ser el representante de Vince en WrestleMania 38 en contra de Pat McAfee. Theory no pudo tener un mejor primer medio año, y las cosas solo iban para mejor. Tras WrestleMania lograría su primer logro importante, conquistando el campeonato de los Estados Unidos, con esto convirtiéndose en el campeón más joven de la historia a sus 24 años. Y aunque 2 meses después lo perdería a manos de Bobby Lashley, esa misma noche nuevamente volvería a ser historia, convirtiéndose en el señor Money in the Bank más joven en la historia. Para este punto no había duda, Austin Theory no solo era uno de los consentidos de Vince, sino que de manera bastante clara, muy probablemente era la siguiente gran apuesta para ser la cara de la empresa, o por lo menos una de las más importantes a largo plazo. Pero como bien se dice, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, y de manera muy sutil, un mes antes veíamos sin darnos cuenta el principio del fin para el camino de Austin Theory como la próxima gran apuesta de la empresa. El 17 de junio de 2022, Vince McMahon anunciaba que dejaba su cargo como CEO y chairman de WWE tras casi 40 años a cargo, dejando de manera temporal a su hija Stephanie como CEO de la empresa, algo simplemente insólito para el mundo del wrestling. Y tan solo un mes después, Vince McMahon anunciaba su retiro definitivo, argumentando que la edad era el factor más importante para esta decisión, aunque muy en el fondo durante esos meses se había destapado una de las controversias más grandes en WWE, pues Vince en realidad saldría de la empresa por una investigación en su contra por acusaciones de acoso sexual, un tema del cual no vamos a profundizar, aunque sí hay que tenerlo bastante en cuenta. Ya para el 25 de julio del 2022, la empresa anunciaba que Paul Levesque, o mejor conocido como Triple H, asumía el rol como el nuevo jefe de contenido, básicamente pasando a tomar el control y la dirección creativa de Raw y SmackDown, con lo cual los cambios empezarían a notarse tan pronto como se pudo. Para este punto hay que tener una cosa bastante clara: Vince tenía una reputación por arruinar a los talentos que llegaban de NXT, marca que desde el año 2012 hasta 2021 siempre fue dirigida de manera creativa por Triple H. Simples ejemplos como Karrion Kross, Keith Lee, Aleister Black, DIY, entre muchos otros, demostraban básicamente que Vince McMahon arruinaba muchos de los proyectos más importantes para Triple H. Las cosas ahora eran totalmente contrarias, y no se sabía si en algún momento el ascenso de Austin Theory comenzaría a destruirse poco a poco, y el paso del tiempo nos demostró que en efecto, de una u otra manera, la carrera de Austin Theory simplemente no volvería a ser la misma. Así como fue subiendo peldaños de manera acelerada, ahora sucedía a la inversa, y si hace meses se convertía en el Mr. Money in the Bank más joven en poseerlo, nuevamente Theory hacía historia, pero de manera negativa, al perder su maletín de una forma bastante absurda, y como cereza del pastel, no perdiéndolo en un canjeo por el campeonato máximo de la empresa, sino que lo terminaría perdiendo por el campeonato de Estados Unidos. Rápidamente esto despertó las sospechas de un descenso progresivo que estaba teniendo Theory, y aunque si bien esto fue un duro golpe para su credibilidad, de alguna u otra manera siguió teniendo un lugar privilegiado. Dejando de lado su actitud burlona, tomándose selfies, Theory conquistó nuevamente el campeonato de Estados Unidos, teniendo un reinado mucho más que decente, incluso siendo el primero y el más joven no solo en poseerlo, sino defenderlo en una cámara de la eliminación. Y por si fuera poco, llegar a WrestleMania enfrentando y derrotando a la leyenda, el 17 veces campeón del mundo John Cena. En dicha rivalidad existe un momento muy recordado en particular en el que Cena de alguna u otra forma predijo el futuro inmediato de Theory en la compañía, como si de alguna manera u otra fueran palabras proféticas. If you and I have a match at WrestleMania and I win, you lose everything. You're done. You're done. And if we have a match at WrestleMania and you win, you lose everything. Y tal como se diría, su combate contra John Cena en WrestleMania 39 sería probablemente el último logro realmente destacado en su carrera. Luego de esto perdería el campeonato de Estados Unidos y esta vez no habría una segunda oportunidad. Theory de a poco empezó a perder constantemente en los shows semanales, quedando en ridículo de alguna forma u otra, y por un breve tiempo logró encontrar un espacio en la cartelera al lado de Grayson Waller, otra joven promesa que recién había llegado al main roster. Pero por más doloroso que no sea admitirlo, Theory arrastró con él la prometedora carrera de Grayson
Grayson Waller, pues el australiano había tenido un proceso similar al de su compañero, llegando por todo lo alto con logros impresionantes, aunque de poco en poco su relevancia fue descendiendo. Ya para el 2024 tendría probablemente su último vestigio de relevancia, ganando los campeonatos en pareja de SmackDown, que posteriormente pasarían a ser los campeonatos en parejas de WWE, un logro que fue únicamente como herramienta para desunificar los campeonatos, pues rápidamente serían despojados de ellos y en lo que restó del año fueron utilizados como simples sacos de boxeo de los babyfaces de la marca azul. Obviamente la racha de derrotas empezó a causar fricciones en el equipo y desde principios del 2024 era notorio que todo los llevaría a separarse de alguna forma u otra, pero esto se fue aplazando a tal punto de que había pasado más de un año de que fueron campeones. Su cambio a la marca roja, lejos de servir como un reinicio tanto para Waller como Theory, lo volvió incluso aún peor, usándolos como jovers cualquiera, perdiendo un combate tras otro. Pero sin duda la muestra más grande de desinterés fue su separación con Waller, pues hasta hace poco Grayson empezó a salir junto al New Day y en un simple segmento genérico, este mencionaría que su alianza con equipos simplemente había terminado, sin darle mayor explicación y por supuesto sin ver absolutamente nada en una rivalidad de por medio. Actualmente, a mediados de 2025, Theory tuvo breves apariciones ahora como face, antes de quedar fuera por una lesión. Si bien hasta el momento no se sabe de su gravedad, se estima que en el mejor de los casos vuelve a principios de año. Claro, eso sí es que WWE aún tiene un interés en él. El caso de Austin Theory es un ejemplo de que no importa el carisma o la habilidad en el ring que tengas, prácticamente mucho o todo tiene que ver la posición que tienes con los altos mandos de la empresa. Si bien a lo largo de su historial Vince McMahon impuso decenas de luchadores a los cuales al poco tiempo les perdió la fe, el caso de Theory fue la excepción, pues a Vince no le importó enlatarlo por más de un año con tal de que hubiese tenido un recibimiento excepcional en el main roster, cosa que legítimamente estaba logrando, aunque una vez que Triple H tomó el mando creativo, las cosas cambiaron de manera bastante drástica. Personalmente yo no veo que todo esté perdido para Theory, al menos por ahora, pues con 28 años sin duda aún tiene la oportunidad de destacar, y si no es en WWE será en algún otro lugar. Muchos incluso han planteado la posibilidad de que tenga un desarrollo como lo tuvo Cody Rhodes o Drew McIntyre, prospectos que tras no ver que su situación mejorara para ellos en WWE, se alejaron y buscaron su camino hasta que años después volverían por todo lo alto, aunque como dije anteriormente, mucho del éxito de un luchador depende de la relación que tengas con los altos mandos, y aquí es donde entra el factor Triple H de por medio. Por un lado, siendo totalmente imparciales, podemos decir que Austin Theory ni en su época de NXT fue un protegido de Triple H, y el descenso de su carrera no es más que el resultado de no ser alguien relevante para el proceso creativo de Hunter, aunque por otro lado, podemos decir que muy en el fondo, Triple H de alguna u otra forma se está desquitando con el último gran proyecto de Vince, en respuesta a sus múltiples prospectos de NXT, que Vince simplemente les cortó el vuelo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Triple H simplemente tiene una nueva visión creativa en la que Theory no está incluido? ¿O por el otro lado, piensas que Triple H odia genuinamente a Theory por ser un amargo recordatorio de cómo Vince trataba a todos sus proyectos? Eso te lo dejo a tu criterio.